las notas que hicimos esta semana, las entrevistas que tuvimos el fin de semana y el trabajo que estuvimos haciendo, se encuentra una entrevista exclusiva con la hija del subcomisario, comisario postmortem, hablamos de René Pogonza. Recordemos el comisario que falleció en los últimos días a causa de COVID-19 en el interior de la provincia de Chaco, Juan José Castelli. Estuvo, bueno, por allí pasando un pésimo momento, la verdad la pasaron muy, pero muy mal. Nosotros dialogamos con la hija que la última vez que pudo ver a su papá fue el 10 de mayo pasado durante su cumpleaños. Desde allí nunca más lo vio y finalmente ocurrió el deceso de este hombre allí en Juan José Castelli. Escuchamos lo que nos decía María Eugenia Pogonza, la hija del comisario postmortem René Pogonza, dialogando con nosotros en exclusiva. Este es el informe. Bueno, Maru, contame un poquito. Vos sos la hija del comisario ahora, Pogonza. Contame un poco algo de tu papá, de tu viejo. ¿Cómo era tu papá? ¿Qué queda más allá de todo lo que nos está pasando? Bueno, la verdad que él siempre fue una persona muy alegre, siempre le gustó mucho la música, le gustaba juntarse con amigos, comer asado, compartir cosas, fue siempre una persona muy, bueno, la familia por parte de mi papá somos bastante numerosos y siempre nos juntábamos y la verdad que la pasábamos muy bien. Así que bueno, nos quedan buenos recuerdos de él, más allá de por ahí de su carácter que se forma obviamente a través de la fuerza policial que forjan un carácter bastante estricto. A pesar de esto, era una persona muy alegre. No, Maru, por otra parte, ¿ustedes vivieron toda su vida allí en Castelli? ¿Ustedes vivieron siempre en el mismo lugar? ¿O cambiaron o fueron por allí? No son oriundos de ahí. ¿De dónde son? ¿De la familia ustedes? Bueno, eso es bastante complicado porque como, bueno, sabemos, por ahí la familia de policías siempre se están haciendo traslados, entonces nosotros gran parte bueno, yo gran parte de mi infancia viví en Gancedo, de donde él pertenece, él es de Gancedo. Después, bueno, nos fuimos a vivir a Villa Río Bermejito y bueno, desde ahí él se separó de mi mamá y él se fue a vivir a Sáenz Peña y bueno, mi mamá quedamos ahí en Bermejito, a lo que yo hace 2 años más o menos estaba viviendo con él en Sáenz Peña. Bueno, tu papá formó parte de un equipo de trabajo muy importante, digo, y justo le toca este trabajo a él en una situación complicada de la provincia del Chaco, esto de la pandemia. Cuando empezó todo este proceso, empezaron los consejos tuyos, las recomendaciones de la familia para que se cuiden, para que tengan cierto resguardo en algunas situaciones. ¿Cómo fue esto de empezar a vivir en pandemia con una persona vinculada a las fuerzas de seguridad? Bueno, sí, obviamente nosotros siempre teníamos ese miedo de por ahí, bueno, que ellos no solamente al virus, sino a muchísimas situaciones están expuestos todos los días como policías. Mi mamá también trabaja en salud pública, así que bueno, también ella corre mucho riesgo ahora en medio de esta pandemia. Así que sí, yo siempre les decía que se cuiden, porque como a mí me agarró la cuarentena acá en Gancedo, en la casa de mis abuelos paternos, bueno, siempre estaba en contacto con ellos y les decía que se cuiden, que usen barbijo, bueno, todo el requisito que hay que tener para tener cuidado. Bueno. ¿Cómo supiste que tu papá se contagió? ¿Él te avisó? ¿Se avisó desde la fuerza? ¿Cómo se contactaron? Y cuando se contactaron y supieron esto, ¿qué dijo tu papá? ¿Cuál fue tu conversación con él en este caso? Bueno, nosotros nos enteramos que él tenía COVID recién cuando él entró a terapia, porque hasta ese entonces no se le había realizado el hisopado, o sea, el miércoles pasado. El jueves recién tuvimos nosotros el resultado del hisopado que había dado positivo para COVID. Una semana anterior a eso, él empezó con los síntomas, tenía síntomas gripales. Él, bueno, no nos había comentado de que había sido custodia en este operativo. Y bueno, después él empezó con los síntomas, yo me había enterado de que, bueno, estuvo el comité de ministras en el paraje del Sausalito, y bueno, me empecé a preocupar por los síntomas que él tenía. Él decía que por ahí podía ser una gripe, y bueno, había levantado mucha fiebre, se fue al médico, le hicieron unas recetas para que tome algunos medicamentos, le hicieron inyectables. Él había pedido el hisopado
En ese momento en Sausalito, como es un lugar bastante, bueno, precarizado, por decirlo así, no había para hacerle. Entonces, bueno, también se perdió muchísimo tiempo por ahí en haberlo atendido mucho antes. ¿Sintieron el acompañamiento o por allí todo fue reaccionar a partir del momento más crítico? Yo personalmente sentí mucho acompañamiento por la gente, me escribieron muchísimas personas, amigos de mi papá, con los policías de mi papá, sí sentí mucho acompañamiento por parte de ellos, pero la verdad que sentí que se lo abandonó un poco a mi papá al tener conocimiento de que, bueno, que anduvo este comité de ministras por ahí, que él empezó con síntomas por ahí. Creo que se pudo haber evitado, obviamente, la muerte de él. Hoy en día ya no estoy para reproches porque ya pasó, pero, pero bueno, sí, creo que sí se pudo haber evitado y bueno, más que nada la gente sí que nos estuvo apoyando muchísimo, muchísima gente nos escribió, mucha gente se sintió identificada y bueno, eso sí lo sentí muy, muy de cerca.